el acto y el hecho jurídico. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con esta temática, acto y el hecho jurídico. Nuestra cuarta unidad. Bienvenidos. Vamos a dar continuidad a esto, compañeros. Bien. En este sentido, vamos a ubicar lo siguiente, por favor, desde la teoría francesa del acto y el hecho jurídico. Si nosotros vemos el hecho jurídico en un sentido estricto, tiene un propósito en particular, la producción de consecuencias de derecho. ¿Ok? Consecuencias de derecho. Aquí el punto es cómo nace. El hecho jurídico lo podemos clasificar como un hecho de la naturaleza, como un hecho humano, y a su vez el hecho humano lo podemos dividir en un hecho humano voluntario e involuntario. El voluntario lo conocemos como acto jurídico en estricto sensu y el involuntario entra dentro de la categoría de hecho jurídico. ¿Vamos bien, compañeros? Ok. Atentos, por favor. Muy bien. Entonces, en este sentido, vamos a continuar debatiendo lo siguiente. Muy bien. En lato sensu, dividimos hecho y acto jurídico. El hecho jurídico, hecho humano, voluntario, involuntario e inclusive ilícito. Voluntario es el acto jurídico. Julio quiere celebrar un contrato con Demetrio. Hay una voluntad de las partes para crear derechos y obligaciones. Involuntario. A se encuentra circulando en una carretera y sin querer queriendo daña la propiedad de B. ¿Se produjo una consecuencia de derecho? Por supuesto que sí. ¿Hubo voluntad de A para producirla? No. Es involuntario, pero ello genera una consecuencia de derecho. ¿Vamos bien? Ok, seguimos hablando del hecho jurídico. Continuamos. Hecho jurídico ilícito. Lo vamos a dividir en ilícito civil, penal, y el civil lo dividimos en contractual, extracontractual, y el penal, el intencional o imprudencial. Muy bien, compañeros. Hecho humano, hecho ilícito civil. Verónica celebra un contrato con Alberto y hay un incumplimiento de las obligaciones. Este incumplimiento se deriva de un contrato, por eso es contractual. Extracontractual, el incumplimiento no deriva de un contrato, pero nace de un acto jurídico nacido del derecho civil. Las fuentes de las obligaciones, gestión de negocios, declaración unilateral de la voluntad, hecho ilícito, enriquecimiento ilícito. ¿Se entiende? Entonces, de ahí deriva el incumplimiento y por lo tanto un hecho ilícito. Penal. Decimos que por eso de aquí nace la doctrina penal. Hablamos de la intención cuando hablamos de dolo o hablamos de la culpa en el tema imprudencial. El acto jurídico, ya en un sentido más lato, entendemos que tiene como base la declaración de la voluntad
intencional para producir un estado. A ver, celebra A contrato de matrimonio con B. ¿Cuál es el objeto de ese acto jurídico? Producir una consecuencia de estado entre A y B. A partir de este acto jurídico, ellos van a encontrarse dentro de un régimen del matrimonio y entre ellos va a existir hasta cierto punto un vínculo de derecho. ¿Vamos bien? B tiene un hijo. C nace un estado, porque a final de cuentas entre B y C hay un vínculo que es la filiación cuando B lleva a C ante el oficial del registro civil a hacer el registro correspondiente del nacimiento. ¿Se entiende, compañeros? Se produce un estado. Pero también a través del acto jurídico producimos una relación jurídica que puede ser de crear, transmitir, modificar, extinguir derechos y obligaciones. ¿Se va entendiendo, compañeros? Muy bien. Vámonos por la teoría francesa y la teoría alemana del acto jurídico. Bien, empezamos por la teoría francesa o tripartita del acto jurídico. Los franceses lo dividen así. Aquí está el hecho, aquí está el acto, pero también hablan del negocio jurídico derivado del acto humano voluntario. Ahí va. El hecho, un hecho de la naturaleza que produce una consecuencia de derecho. Bien, Alberto tiene un estacionamiento. Ahí resulta que Claudia deja su automóvil. Hay un desastre natural y el vehículo de Claudia resulta afectado. Claudia tenía contratado un seguro y también Alberto lo tenía contratado para estas situaciones de emergencia. ¿Qué es lo que originó el nacimiento de esta situación de derecho? Un acontecimiento de la naturaleza. Acto humano involuntario, sin querer queriendo. No tuve la intención, pero aún así produjo una consecuencia y debo responder frente a terceros por este daño que se causó. Acto humano, el acto jurídico va a ser un acto humano, pero siempre va a ser voluntario. Su consentimiento se exterioriza, manifiesta su voluntad de producir consecuencias de derecho. El negocio que se está celebrando tiene que ser lícito, entrar dentro del marco normativo, cumplir con las leyes, es un acto voluntario y hay la intención de producir consecuencias de derecho. Los alemanes, un poco más pragmáticos, lo dividen en dos. El hecho jurídico natural o humano, ¿sale? Pero en este caso, el humano lo vamos a dividir en dos. El voluntario y el involuntario. Y cuando hablamos del voluntario, hacemos referencia a que el acto tiene que ser lícito, tiene que ser voluntario y tiene que ser intencional, producir consecuencias de derecho. Tanto en el hecho como en el acto jurídico se cumplimenta, se materializa la hipótesis normativa y entonces surge una consecuencia de derecho. Hasta este punto, ¿está quedando clara la exposición, compañeros? ¿Tenemos duda hasta este punto de la teoría del acto jurídico? Muy bien. Entonces, empezamos con los elementos de existencia y los elementos de validez del acto jurídico. Muy bien. Perfecto. Empezamos con elementos de existencia. Primero, vamos a destacar que hay tres elementos. La manifestación de la voluntad,
el objeto y la solemnidad. La solemnidad no se presenta en todos los actos jurídicos. Hay actos en particular que requieren esa solemnidad, como por ejemplo el contrato de matrimonio, que se tiene que realizar ante una autoridad, que es el juez de registro civil, o en algunas entidades el oficial del registro civil. La manifestación de la voluntad. Licenciada Maura levantó la mano. La escuchamos, por favor. No sé si tenga alguna pregunta. Con todo gusto, estamos atentos. No, maestro, fue una equivocación donde le apreté. Muchas gracias. No se preocupe. Estamos aquí. No, gracias. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver, compañeros. Manifestación de la voluntad. La manifestación de la voluntad se va a presentar de distintas maneras. La primera, unilateral. Dentro de las teorías de las obligaciones también la conocemos como declaración unilateral de la voluntad. Pongo un ejemplo. A quiere disponer de sus bienes hacia sus herederos cuando esta persona muera. Y entonces A acude de forma personalísima ante un notario público y ante este notario manifiesta su voluntad sobre sus bienes a su muerte. Esa fue una declaración unilateral de la voluntad. Manifiesta su voluntad de qué es lo que él desea con sus bienes cuando él muera. ¿Vamos bien? Otra declaración unilateral de la voluntad. A tiene un perrito, Firulais, y el perrito se perdió. Se perdió el perrito. No sabe dónde está. A presenta una recompensa y dice, a quien encuentre mi perrito Firulais, le voy a dar una recompensa de 5,000 pesos. Ha realizado una declaración unilateral de la voluntad. Si resulta que B encuentra su perrito, entonces A está obligado a cumplir esta recompensa que publicitó. Muy bien, compañeros. Perfecto. Esta es la declaración como manifestación de la voluntad. Tenemos el caso de la manifestación bilateral. Hay un consentimiento, hay un acuerdo de voluntades entre las partes. A tiene un departamento, quiere transmitir el uso y goce temporal del mismo y a cambio de ese uso y goce, pues quiere recibir una contraprestación. B necesita un departamento para vivir y entonces celebra un contrato de arrendamiento con A en la cual la voluntad de las partes se manifiesta. A transmite el uso y goce temporal de un bien a cambio de una cantidad de dinero y B disfruta de ese uso y goce del bien objeto del contrato de arrendamiento. ¿Se entendió, compañeros? Muy bien. La manifestación de la voluntad a través de la adhesión plurilateral. Hay más de dos partes. Normalmente los contratos de adhesión, los terceros se adhieren al mismo. Esta es una empresa que da servicios de Internet y esta empresa elabora su contrato. Muy bien. Ok. Todas las personas que quieran contratar el servicio de Internet se van a adherir a este contrato. Muy bien.
Claro que ese contrato pues debe de cumplir con ciertos requisitos para que no se afecte los derechos pues de los consumidores. ¿Me doy a entender, compañeros? Muy bien. Vámonos con el siguiente elemento de existencia del acto jurídico. Y ahora mencionamos el objeto. Muy bien. José Antonio Hernández Espinosa, levantaste la mano. Te escuchamos, por favor. Sí, oiga, dentro de estos conceptos, dentro de estos elementos de plurales, también podría ser considerada por antonomasia la asociación civil o la sociedad civil como un acuerdo de voluntades entre varias personas con un mismo objeto. Pues sí, por ejemplo, si la sociedad se conforma a lo mejor con más de dos socios, pues podríamos decir que la manifestación de la voluntad fue plurilateral. Está la licenciada Susana, la licenciada Carmen, la licenciada Griselda, el licenciado Alberto, el licenciado Julio, que deciden unir su patrimonio para conformar una asociación civil, una sociedad civil. Y entonces, en ese sentido, pues manifiestan su voluntad de forma plurilateral y en este caso, pues, otorgan su consentimiento para la celebración del acto jurídico, mi estimado José Antonio. Muy Le bien. agradezco. Muy bien. Perfecto, muy bien. ¿Comentarios? ¿Bien? Ok. El objeto. Empezamos con el objeto directo. Se crea un vínculo jurídico, una relación de derecho, un deber, una obligación. Se crea una relación jurídica. Acreedor, deudor. Comprador, vendedor. Arrendador, arrendatario. ¿Vamos bien? Hay una situación jurídica que conlleva a una prestación que puede ser de dar, hacer, no hacer. ¿Ok? Se crea un estado de derecho. Matrimonio, filiación, patria potestad, adopción, etcétera, etcétera. ¿Se entiende, compañeros? El objeto indirecto. El bien, materia de la obligación. La cosa, la acción o la omisión. Muy bien. Y la solemnidad implicaría la forma especial para la realización del acto jurídico. ¿Se entiende, compañeros? Cumplimos con, pues, la autoridad competente para que el acto jurídico se lleve a cabo. ¿Algún comentario hasta este punto dentro de los ámbitos de existencia del acto jurídico? Vamos a pasar entonces a los ámbitos de validez del acto jurídico. Sí, lo escucho, por favor. ¿Podría volver a explicar someramente el objeto de los actos jurídicos, por favor? El directo e indirecto. Ok, el directo, acuérdense, se crea un vínculo jurídico entre dos o más partes. Ese vínculo jurídico crea una relación de derecho. Vendedor, comprador, arrendador, arrendatario, donante, donatario, etcétera, etcétera. Hay una situación jurídica que puede ser de dar, hacer, no hacer. Estado jurídico, capacidad, que es un estado de familia que se adquiere derivado del acto jurídico, derivado del matrimonio, derivado de la filiación, derivado de la adopción, etcétera, etcétera. Muy bien. Y el objeto indirecto es el objeto de la cosa material, la cosa o también la acción o la omisión que se señala dentro de la celebración del acto jurídico. ¿Sí, compañeros? Sí, muchas gracias. Quedó A sus perfecto. órdenes. Muy bien. Bien. Ok. Entonces, no todos los actos jurídicos requieren del elemento de la solemnidad. Hay ciertos y especiales actos jurídicos que tienen que cumplir con este requisito. Muy bien.
Vámonos a los requisitos de validez del acto jurídico. Cuando hablemos de los requisitos de validez, vamos a mencionar, compañeros, lo siguiente. Ahí va. Requisitos de validez. Hablamos de la capacidad de la ausencia de vicios del consentimiento. Hablamos también del objeto indirecto, de la obligación. Hablamos de la licitud, de motivo fin de la celebración del acto jurídico, y hablamos de la forma. Muy bien. Entonces, estimados amigos, vamos a poner mucha atención en relación a los requisitos de validez del acto jurídico. Empezamos. Muy bien. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, compañeros, de la capacidad. Ok. Muy bien. A ver, permítame, dejen cambio de. Ahí va. Capacidad. Como atributo de la personalidad, vamos a distinguir que la capacidad la vamos a dividir en capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce la ejercemos desde nuestro nacimiento y concluye con nuestra muerte. La capacidad de ejercicio inicia con nuestra con la mayoría de edad y con la idoneidad de adquirir derechos y obligaciones por mutuo propio. Muy bien, compañeros. Ok. La capacidad se va a encontrar afectada por el tema de minoridad o por el tema de estados de interdicción. Muy bien. Ok. Perfecto. Recuerden, un menor de edad sí puede celebrar un acto jurídico, pero debe encontrarse representado por sus padres en ejercicio de la patria potestad. ¿Ok? Muy bien. Hablamos también de que la manifestación se tiene que presentar libre de todo vicio del consentimiento. El consentimiento, la voluntad tiene que ser libre y tiene que ser cierta. La libertad se afecta cuando se ejerce violencia para la celebración del acto jurídico. La violencia la podemos clasificar en violencia física, y también la violencia moral para la celebración del acto jurídico. Violencia física. Se le causa un daño, se causa una afectación a la persona para que realice el acto jurídico. Violencia moral, se le amenaza, se le engaña, se le presiona para que celebre el acto jurídico. Muy bien, perfecto. La lesión. Dentro de la lesión se aprovechan de la ignorancia. Se aprovechan de la necesidad. Se aprovechan de su pobreza. Se aprovechan de su situación
vulnerable para la celebración del acto jurídico. ¿Se entiende, compañeros? Me aprovecho de ignorancia, necesidad, pobreza, situación vulnerable y obtengo un lucro indebido, un lucro que no me corresponde. Muy bien, compañeros. Eso es la lesión. Se afecta la voluntad en su aspecto de certeza cuando entramos al tema de el error, dolo y la mala fe. ¿Listos? Error. Falsa apreciación de la realidad. Y esa falsa apreciación conlleva la celebración del acto jurídico. Error material. Error de derecho. Error aritmético. Error en cuanto a la persona. Muy bien, compañeros. Ok. Error material. A piensa que está comprando un reloj original Rolex y resulta que el reloj que vende B es una imitación. ¿Ok? Este error material puede ser objeto de convalidación. Es decir, a final de cuentas, las partes pueden, pues hasta cierto punto, pues permitir que los efectos del acto jurídico continúen. Muy bien. Error en cuanto al derecho. Ay, perdón, ¿eh? Ahí va. Error en cuanto al derecho. Compañeros, A piensa que están celebrando un contrato de compraventa y B a su vez piensa que se está celebrando un contrato de donación. Definitivamente las prestaciones derivadas de cada acto jurídico no son las mismas. Ello tiene que llevar necesariamente a la nulidad del acto jurídico. ¿Ok? Error aritmético. Compañeros, pues resulta que aquí hay una circunstancia en la cual A vende un departamento que B piensa que es de 200 metros cuadrados, cuando la realidad es que es de 150 metros cuadrados. Este error aritmético puede ser materia de convalidación por las partes que intervienen. ¿Se entiende, compañeros? Error en cuanto a la persona. En algunos casos puede ser objeto de convalidación, como en el caso de, por ejemplo, de prestación de servicios profesionales. En un principio contraté como mi abogada en una controversia a Griselda. Pero bueno, no puede estar Griselda, pero está Verónica. ¿Sale? A lo mejor tienen la misma capacidad en el tema de jurídico, ambas son muy estudiadas, pues bueno, entonces en ese sentido, pues considero que el acto jurídico puede ser convalidado, aunque también hay actos jurídicos que depende de la persona, pues no puede ser objeto de convalidación, porque esa es la naturaleza del acto jurídico. ¿Vamos bien? Ok. Seguimos con el dolo.
A diferencia del error, en el dolo una persona produce el error. Una persona hace que la otra persona, valga la redundancia, se encuentre en esa falsa apreciación de la realidad. Muy bien. Hay dos tipos de dolo de conformidad con el maestro Gutiérrez y González. Tenemos el dolo bueno y el dolo malo. El dolo bueno son un poquito las exageraciones que hacen los comerciantes sobre la calidad de su producto. Y el dolo malo, pues necesariamente induce a una persona al error y que bajo esa circunstancia obtenga un lucro indebido. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, en el dolo hay una falsa apreciación de la realidad. El dolo malo nos conlleva la nulidad del acto jurídico. El dolo bueno nos puede llevar a un tema de convalidación. ¿Ok, compañeros? Ok. La mala fe. A una persona, compañeros, pues resulta, perdón, que percatándose que la persona se encuentra en una falsa percepción de la realidad, uno de los contratantes no hace nada por sacar de esta circunstancia a la contraparte y se aprovecha de esto para obtener un lucro que no le corresponde. ¿Se entiende, compañeros? Esto es la mala fe. Muy bien. Ok, ahí va un ejemplo de mala fe. A vende un departamento. ¿Sale? Ese departamento lo está vendiendo en 5 millones de pesos. B, que es una persona adinerada, piensa que el departamento vale 5 millones de dólares. A, que está vendiendo en pesos, permite que B siga en esa falsa percepción de la realidad para que obtenga un lucro que no le corresponde. Esto traería como consecuencia una nulidad absoluta. Muy bien, compañeros. ¿Está claro los vicios del consentimiento? Muy bien. Vamos al tercer requisito de validez del acto jurídico. Deme un segundo para servirme tantita agua, por favor. Deme un segundito, por favor. Ok, perdóneme, ya. Vamos a continuar. Compañeros, ya vimos los dos primeros elementos, requisitos de validez del acto jurídico, la capacidad y la ausencia de vicios del consentimiento. Entramos con el tercero. Y en este sentido, analizamos que el objeto tiene que ser posible, ¿sale? Tiene que ser lícito, tiene que ser perfectamente determinado o poderse determinar
y tiene que encontrarse dentro del comercio. Muy bien. Empezamos con la posibilidad. Si el objeto materia del acto jurídico es imposible en su aspecto físico o en su aspecto jurídico, entonces, compañeros, no se produce ninguna consecuencia de derecho. ¿Es posible que yo pueda vender un arco iris, compañeros? No, ¿verdad? No es posible ni física ni jurídicamente hablando. ¿Vamos bien? El objeto tiene que ser lícito. No puede ir en contra de la norma, no puede ir en contra de la moral y las buenas costumbres. Le quiero vender a Julio César, pues, una dosis muy importante de droga y celebro un contrato con él. Compañeros, ¿ese contrato produce consecuencias de derecho? ¿Sí o no? No, ¿verdad? Porque al final de cuentas estamos cometiendo un ilícito. Le digo a Verónica, oye, Verónica, te vendo un automóvil. Tengo que determinarle cuál es el automóvil. ¿Se entiende? Tiene que ser determinado o determinable. Ad corpus o ad mesuram. Le quiero rentar un departamento a Carmen Hernández. Y siempre que me pregunta dónde está la ubicación, le doy largas. Nunca le digo dónde está. Nunca individualizo el departamento. Entonces no se cumple con ese elemento del objeto del acto jurídico. Tiene que estar el objeto dentro del comercio. Debe ser susceptible de apropiación por su naturaleza, por determinación de la ley. ¿Se entiende, compañeros? A ver, ¿le puedo vender a Verónica el Palacio Nacional? Pues no, por determinación de la ley es un bien de la nación y no está a la venta. ¿Se entiende? Por su naturaleza, ¿le puedo vender a Griselda Lara las lunas y las estrellas? Existen, pero por su naturaleza no son susceptibles de apropiación. ¿Vamos bien? Ok. Ahora bien, el motivo que nos lleva a la celebración del acto jurídico tiene que ser un motivo lícito. Hablamos de un elemento de naturaleza subjetiva. El propósito de celebrar el acto jurídico, pues es hasta cierto punto generar una consecuencia de derecho. ¿Vamos bien? Me quiero casar con una señora de 65 años porque le quiero quitar toda su fortuna. ¿Mi motivo es lícito? Pues no, ¿verdad? Soy un canijo que quiere aprovecharse de ello, ¿no? Resulta que una persona de 20 años quiere estar con un sugar daddy para quitarle todo su dinero y de alguna manera, pues de esa manera aprovecharse y que sea nombrada como su heredera cuando muera esta persona. ¿Es un fin lícito? Pues no, es un elemento subjetivo, pero hay que demostrarlo ante el órgano jurisdiccional para que declare sin efectos el acto jurídico. ¿Vamos bien? Ok. Por su forma, el acto jurídico, pues debe de cumplir con los requisitos que marca la ley. Si no cumplimos con esos requisitos, pues va a conllevar a un tema de una nulidad. O en un momento determinado tenemos que, pues en un futuro, formalizar el instrumento para que surta efectos jurídicos frente a terceros. ¿Ok? Muy bien. Continuamos, compañeros.
dudas sobre requisitos de existencia y de validez del acto jurídico. ¿Está claro? Muy bien. Ok. El acto jurídico. Situaciones en particular de estado. Matrimonio, adopción, filiación, etcétera, etcétera. Situaciones particulares o concretas. El acto crea, transmite, modifica, extingue derechos y obligaciones. Porque las partes así lo quisieron pactar, porque la ley así lo exige, o por el cumplimiento de ambas, de la voluntad y la ley. Muy bien. Ok. Otra pregunta que tenemos que realizarnos, estimados amigos, es ¿qué personas? José Antonio, ¿levantaste la mano? Te escucho. Sí, profesor, dentro de este ámbito de efectos del acto jurídico, transmisión, creación, modificación, también podría caber que me señala el maestro Gutiérrez González de conservar esos derechos y obligaciones. ¿Usted está de acuerdo con eso? La conservación de los derechos y obligaciones en cuanto a los efectos que podría tener los actos jurídicos. Pues hasta cierto punto sí, la conservación de derechos y obligaciones. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema derivado de un efecto del acto jurídico. Celebramos un contrato de arrendamiento, usted y yo, mi estimado José Antonio. Dentro del objeto principal está la transmisión del uso y goce temporal de un bien, ¿sale? Pero digamos, en un tema de conservación, ¿cuál sería el efecto del acto jurídico de arrendamiento? ¿Qué tiene que hacer usted respecto al bien? Conservando el estado en que me lo entregan y conservando el estado en que lo recibo y así entregarlo, salvo el uso natural del mismo. Exactamente. Entonces, hasta cierto punto tiene razón el maestro Gutiérrez y González cuando nos hace mención a que el acto jurídico pues también habla de un tema de conservación. Por ejemplo, vámonos a un contrato de depósito. Le dejo en depósito a la licenciada Susana, que tiene un almacén de depósitos, le dejo determinada mercancía. ¿Qué pasa cuando ella me da una constancia, me da un certificado que acredita el depósito de ciertas mercancías? ¿Cuál es la obligación que tiene usted, licenciada Susana, en relación a ese acto jurídico? ¿Qué hace respecto a eso, que esos bienes que le dejé en resguardo? Ya está listo. A ver, me dice que me deja usted unos bienes en resguardo. Ajá. Ajá. ¿Para qué fin? O sea, yo se los dejo, usted tiene un certificado, tiene un almacén de depósito. Sí. Usted me da una constancia, me da un documento que certifica, determina el resguardo de esos bienes. Correcto. Yo llego y ya los quiero. Le entrego certificado de depósito y le pago los honorarios correspondientes. En este acto jurídico, ¿a qué se comprometió usted? A mantenerlos en buen estado y en resguardo, ¿no? Ok, los está resguardando, lo está conservando, ¿verdad? Exactamente. Pero también ahí en ese acto jurídico, licenciado, también tenemos que ver que esos bienes que usted me da a mí en resguardo no sean bienes perecederos, como en el caso de las bodegas. Sí, pues exactamente, porque si no en ese momento tendríamos que pactar en el sentido de que dichos bienes pueden con el tiempo cambiar su estado natural, ¿no? Por ejemplo, llámese de conservas de verduras, cosas así por el estilo. Entonces ahí es donde los abogados tenemos que tener cuidado en el momento de que vayamos a celebrar ese tipo de contratos y estemos representando a esta persona que se va a hacer cargo del cuidado de dichos bienes y que estos a la larga, por ejemplo, usted me dice, llego, le pago y usted me entrega mis bienes, deben de estar en bien estado, deben de estar resguardados, pero resulta que durante el paso del tiempo dichos bienes
que eran a lo mejor granos o algo por el estilo, pues ya se echaron a perder y es cuando la persona a veces quiere demandar, ¿no? Porque ya no me está regresando mis bienes como yo se los dejé. Entonces ahí, en cuanto a los objetos del contrato, también tenemos que tener mucho cuidado qué tipo de bienes se está hablando. Uh-huh. Porque pueden ser bienes que cuya naturaleza es modificable al transcurso del tiempo. Uh-huh. Entonces, ahí entra otro aspecto en cuanto a la celebración de contratos. No sé usted qué opine. Claro, si a final de cuentas en este supuesto, pues hay que establecer y señalar, pues también inclusive cuando hablamos del objeto, pues hablamos también de sus características, vamos a determinarlo. Cuando hablamos de la determinado o determinable, hablamos de sus características. Si a final de cuentas, como usted lo indica, el transcurso del tiempo puede modificar la naturaleza del objeto, pues bueno, hay que señalarlo, ¿verdad? Si el producto es perecedero, pues bueno, entonces tú, depositante, te comprometes a retirar la mercancía en determinado tiempo, porque si no lo haces, tu producto se va a dañar y eso es tu responsabilidad. Exacto. Uh-huh. Muy bien. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Se entiende, compañeros? Y bueno, complementando el comentario que nos hizo José Antonio, pues compartimos la idea del doctor Ernesto Gutiérrez y González respecto a la conservación. Muy bien. Bueno, continuamos, compañeros. Y vamos a ver ahora qué personas intervienen en la celebración del acto jurídico. Por ejemplo, tenemos a una primera parte que es el autor. Realiza por sí misma o por su representante el acto jurídico. A, es titular de un departamento en las Lomas de Chapultepec. ¿Sale? Pero A se encuentra en el extranjero y asigna a su abogado B para que lo represente en el arrendamiento de dicho departamento. Este bien se va a arrendar a C. En este caso, estas son las partes que intervienen en el acto jurídico. A es el arrendador, B es su representante y C es el arrendatario. ¿Se entiende, compañeros? Muy bien. Partes. Celebran el acto jurídico, ¿sale? Estas personas, y de alguna manera, los actos que celebran, en este caso, le causan un perjuicio, le causan un beneficio directamente a su persona, a su patrimonio. Vamos bien, esas son las partes, ¿ok? Tercero, interviene en el acto, pero no le afecta. Muy bien. Contrato de compra-venta que celebran A como vendedor y tenemos a B como comprador, fungiendo como testigos C y D. C y D en relación a este acto jurídico serían terceros. ¿Vamos bien? Ok. Causantes. Titular del derecho obligación que se transmite a otro por sí mismo o su representante. El titular. Ahí va. Este departamento se está a nombre de Juan Pérez. Se va a celebrar un contrato de arrendamiento con la señora María. En este supuesto, el causante de la celebración del acto jurídico es, Juan Pérez, porque transmite el uso y goce temporal de un bien a cambio de una contraprestación económica. ¿Se entiende?
Muy bien. Causaviente. Ahí va. Ok, causaviente. Persona sucesora de otra en un derecho, en una obligación. Ahí va. A tenía un crédito pendiente con B. Ok. A muere. Y sus bienes se van a dejar a sus herederos C, D y E. La obligación que tenía pendiente A con B, ahora al final de cuentas hay una causaviencia en los derechos de propiedad que tenía A y B la puede ejercitar en causaviencia con los herederos de A. ¿Está claro, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Dudas, comentarios? ¿Claro? Muy bien. José Antonio Hernández, escucho, por favor. Estas últimas características que dio del acto jurídico se pueden considerar como los elementos de eficacia del mismo. No, estos ya son personas que intervienen. O sea, ya quién interviene, los sujetos que intervienen. Ah, ok. ¿Sale? Sí, Muy gracias. bien. A sus órdenes. ¿Vamos bien, compañeros? Perfecto. Siguiente. Representante. Actúa en nombre y representación de otra a través de un contrato de mandato o a través de una representación legal necesaria o forzosa, como por ejemplo la que los padres ejercen sobre los hijos en la patria potestad o voluntaria convencional derivada del contrato de mandato. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. El gestor actúa por otra persona sin tener su autorización, pero si el negocio es en beneficio de esa persona, pues entonces se da la figura de gestor de negocios. Muy bien, compañeros. Ok. Estas son las personas que intervienen en la celebración del acto jurídico. Rápidamente entramos a un tema de su clasificación. Mucha atención, por favor, compañeros. Tenemos actos jurídicos que son por el número de intervinientes unilaterales. No significa que posteriormente no vaya a haber nadie. Acuérdense que hablamos de la declaración unilateral de la voluntad. Ahí está. Soy un comerciante. Y hago una oferta al público señalando que por el Buen Fin todas las pantallas tienen el 50% de descuento. ¿A qué me comprometo en relación a esa oferta? De acuerdo a esta clasificación que estamos viendo. Si una persona me dice yo quiero la pantalla, ¿a qué se compromete el comerciante? Pues a respetar la promoción, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, en un principio es una relación unilateral y una persona pues se adhiere a esa manifestación. Muy bien. Bilaterales. El acuerdo se va a celebrar entre dos partes. El acto jurídico. Resulta que A
celebra con B un contrato de mandato para que B represente a en un juicio. Muy bien. En este caso, las voluntades que intervienen son dos, A y B. Muy bien. Plurilateral. La intervención de más de dos voluntades para producir consecuencias de derecho. ¿Está claro? Muy bien. Siguiente. Por la finalidad de las prestaciones, hay gravámenes, hay derechos y obligaciones que son recíprocos para las partes. Esto es oneroso. Muy bien. Contrato de compraventa. A es el vendedor y B es el comprador. A se compromete a entregar la propiedad del B, del bien, y B se compromete a pagar una contraprestación derivada de esa transmisión. Es un contrato, es un acto jurídico oneroso. Gratuito. Las cargas dentro del acto son para una sola parte. La otra solamente recibe los beneficios. ¿Ok, compañeros? Ejemplo, contrato de donación. El donante tiene toda la carga y el donatario solamente tiene la carga de aceptar o no aceptar la donación. Muy bien. Ok. Por su forma. Si lo único que requerimos para que el acto jurídico surta sus efectos es el consentimiento, entonces por su forma, ¿cómo es? Consensual. Si requiere que cumplamos ciertos requisitos que marca la ley, formal. Si lo tenemos que hacer ante una autoridad para que surta efectos, es solemne. ¿Está claro? Su nacimiento se encuentra dentro de la legislación civil. Nominativos. Su regulación del acto se encuentra fuera del marco normativo porque se basa por los usos y costumbres. Entonces son innominados. ¿Ok? ¿En qué momento surten sus efectos? ¿Intervivos o mortis causa? Ahí va. A dona a B un departamento. Para que esta donación opere, ¿qué requieren las partes, compañeros? ¿Qué requieren? ¿Nada? Acudir ante el notario, Bueno, podría ser, pero antes algo más básico. formalizarlo. Más básico. Pues un acuerdo de voluntades entre ambas partes. Estar vivos. Estar vivos, eso es lo primero. A Bueno, y sí. B tienen que estar vivos. Es un acto intervivos. ¿Se entiende? Ok. Celebro un contrato de mandato con Susana. Ella es mi apoderada legal. ¿Qué pasa si yo muero? ¿Continúa vigente el contrato de mandato? Sí. ¿Seguros? O sea, es una respuesta entre comillas hasta cierto punto real, correcta, pero no del todo, ¿eh? No, según el mandato termina cuando el mandante fallece, ¿no? Exactamente, abogado Julio César, tendría que terminar, pero hay determinadas situaciones patrimoniales
que pudiese esperar la abogada Susana a que se designe mi sucesión, y entonces, mientras tanto se designa mi sucesión, usted conserve los bienes objeto del mandato. ¿Se entiende? Sí. Pero ya no sería intervivos, ¿no? No, pero los efectos es como, el efecto en este caso sería, mi estimado Julio, sería como preservar hasta en tanto la sucesión continúe. Bueno, que nada más como preservación, mi estimado Julio. Bueno, ¿Sale? yo pensaría, respetando que ya sería el segundo ejemplo, ¿no? Que se vería ahorita, el de ¿Mortis causa? Mortis causa, ¿no? Ok, bueno, a ver. Bueno, según mi apreciación, ¿no? Pero ok, gracias. Okay, muy bien. Mortis causa, como lo señala usted, mi estimado abogado. Mortis causa. Sus efectos se producen después de la muerte del manifestante, del que señaló su voluntad en un testamento, por poner un ejemplo. Mortis causa. Ahí le va. ¿En qué momento el testamento de A va a surtir efectos a sus herederos? ¿En qué momento, compañeros? Al momento del fallecimiento del autor del testamento. Ok, al momento del fallecimiento del decuyus, ¿sale? Entonces tenemos que el acto es mortis causa. ¿Vamos bien? Ok. A contrata un seguro de vida para que el caso de que él muera, ese seguro beneficie a su cónyuge B, a su hijo C e inclusive hasta su amante D. ¿Vale? Esa fue su disposición, ¿eh? Mi seguro que cubra a estas personas. No me importa cuál sea la naturaleza, a mí que cubra a esas personas. Para que se materialicen los efectos del acto jurídico que se requiere. En este caso, de mortis causa, pues que la persona, por ejemplo, haya fallecido para que puedan cobrar el seguro, porque si no, no se puede cobrar. Que esté muerto, ¿no? Exactamente. O por lo menos que un juez en materia civil, juez de lo familiar, haya declarado la presunción de muerte si no se sabe, pues qué pasó con él. ¿Dónde ¿Vale? lo Exactamente. ¿Vamos bien? La famosa muerte civil. Muy bien. Ok, muy bien, compañeros. Constitutivos. Crean un derecho que no existía con antelación. ¿Sale? Yo le transmito a Julio César un celular. Estamos creando un derecho que no existía con antelación, porque ahora Julio César sobre este celular va a ser el propietario. Bueno. ¿Vamos bien? Sí. Declarativos no constituyen ni crean ningún derecho. Solamente se salvaguarda, solamente se declara un derecho preexistente con antelación. ¿Se entiende? ¿Cuál sería un ejemplo, maestro? ¿De un declarativo? Sí. Por ejemplo, el tema de que usted y yo celebremos un convenio en la cual usted reconoce que tiene una deuda conmigo y que vamos a reestructurar la deuda. Ok. ¿Vale? No estamos creando ningún nuevo derecho. Estamos haciendo una declaración sobre un derecho preexistente. Aquí sería el caso de las instituciones financieras, por ejemplo, cuando entregan, bueno, dan tarjetas de créditos y el deudor tiene una deuda de por esos gastos excesivos que hizo de tarjeta de crédito y la institución bancaria le hace firmar un convenio en el que él acepta que tiene esa deuda y que la va a pagar. ¿Sería un contrato declarativo? Sí, exactamente, sería lo que se conoce en el derecho de las obligaciones como una novación. Ajá, ok. ¿Vale? A ver, el tema de que yo le dé una tarjeta y usted sea derechohabiente de mi banco y pueda disponer de esa tarjeta, ¿qué sería?
¿Constitutivo o declarativo? Declarativo, ¿no? No, le estoy constituyendo un derecho. Usted me va a dar a mí una tarjeta de crédito, es constitutivo. Ok. Pero posterior a que yo no pague, entonces recordemos que las instituciones financieras pueden pueden solicitar o hacer convenios con los deudores posteriores para llegar a un acuerdo en el pago de esa deuda. Ahí ya sería declarativo donde yo ya reconozco mi deuda. Exactamente, hay un derecho constituido con antelación, ¿sale? Ok. Ya está constituido con antelación. En este Ok. caso, por ejemplo, no están constituyendo ninguno, solamente lo están declarando. Declarando. Y el constitutivo fue cuando usted, como institución crediticia, me otorga a mí una tarjeta. Sí, le aperturamos un crédito, exactamente. Los términos y las condiciones en las que voy a hacer uso, goce y disfrute de dicha tarjeta. Exactamente. Muy bien. Ok. Oiga, a lo mejor lo Sí, Julio. que podría pasar cuando lo que contaba la licenciada Susana es cuando, ya ve que cuando inician una tienda comercial Ay, se o cortó un un banco poquito. a ofrecer tarjetas de crédito, Ajá. empieza a ofrecer tarjetas sin previo contrato. Pero, Le ofrecen a los clientes para y hace uso de la tarjeta, no lo puede pagar y entonces, como decía la licenciada Susana, lo invitan a hacer un contrato. ay, Allá está en el comercial, ya tenía el derecho de cobrar esa deuda. ok, Y bueno, lo están haciendo de una manera a ver, se cortó un poquito, para ver si le entendí un posible. poquito de lo cortado. Ahí va. A ver, la institución de crédito le da una tarjeta y muchas veces usted ni siquiera la solicitó. Pero vámonos con otra doctrina dentro de las obligaciones. ¿En qué momento se manifiesta la voluntad? ¿En qué momento, de alguna manera, usted se comprometió con el acto jurídico? Y hay una teoría que dice, si usted aceptó y usted dispone, hasta cierto punto manifestó su voluntad de comprometerse con ese acto jurídico. Oye, que nunca la solicité, que no, pero bueno, usted hizo uso de la tarjeta. A final de cuentas, ahí se manifestó su Sí, voluntad. de forma tácita, sí, de forma tácita, ¿no? ¿Sale? Bien. Ok, Demetrio, veo que también levantó la mano usted. ¿Me ayuda con su micrófono? ¿Tiene una pregunta? La escuchamos. En este caso, pues ya mencionaron lo que iba yo a mencionar referente a las instituciones bancarias y financieras. En el declarativo, lo que mencionaba usted, maestro, es de que, pues cuando se hacen las reestructuras en los créditos, en este caso es cuando se deja de pagar un crédito, obviamente, pues las instituciones financieras o bancarias lo que generan es reestructuras. ¿Para qué? Pues para que se renueven sus contratos. Exactamente. Hasta cierto punto se está declarando un derecho que ya existía con antelación. Muy bien. Es correcto. Asimismo, también lo que mencionaba el licenciado, de forma tácita, pues también entra cuando se hacen los contratos tácitos en el transporte público, que aunque uno no hable, pero con el simple hecho de hacerle la parada a un transporte público, se sube, paga, se sienta, uno está obligado, el conductor está obligado a trasladarlo a donde el usuario lo solicite. Ok, un consentimiento tácito, ¿verdad? Es Muy, correcto. muy bien. Siguiente, compañeros. Excelente comentarios. Conmutativo. Los beneficios del acto jurídico se conocen desde su celebración. Muy bien. Aleatorios. Sujetos a una circunstancia, a un acontecimiento futuro e incierto. Conmutativo, contrato de compra-venta.
Le vendo a Alberto un automóvil en 50,000 pesos. Modelo Renault Stepway 2010. Ahí está el acto jurídico que es conmutativo. Sabemos los derechos y obligaciones recíprocos desde el momento que celebramos el acto. ¿Vamos bien? Aleatorio. Voy a apostar a esta casa de apuestas caliente de que va a ganar tal partido, tal equipo de fútbol el campeonato. ¿De qué depende que yo gane esa apuesta? De que se logre el objetivo, ¿verdad? Acontecimiento futuro e incierto. ¿Vamos bien? Puros. No se les señala ninguna circunstancia adicional al acto jurídico porque en los modales vamos a establecer condiciones adicionales que se fijan a las partes en la celebración del acto jurídico. Muy bien, compañeros. Ok. Muy bien. Tenemos entonces el siguiente comentario. Ya vimos cuáles son los puros, sin circunstancias que alteren sus efectos, y los modales, plazo, condición, modo o carga. Primero, plazo, acontecimiento futuro, de realización cierta. Muy bien. Acontecimiento futuro y cierto. Muy bien. Ok. Condición. Acontecimiento futuro incierto. Esa es la condición. Modo carga. Gravamen adicional que se fija a las partes en la celebración del acto jurídico. Plazo suspensivo y plazo resolutorio. Ahí va. Plazo suspensivo. A, que le dona un vehículo a su hijo B, pero dice que la donación surtirá sus efectos hasta que B tenga 18 años. Muy bien. Los efectos del acto se ponen en pausa hasta en tanto no se dé esta circunstancia. Es un plazo suspensivo. Muy bien. Plazo resolutorio. A, celebra un contrato de arrendamiento con B y ambos lo pactan con vigencia de 1 año. Llegando el año, el acto jurídico pues deja de surtir sus efectos. ¿Vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? Ok. Condición. Acontecimiento futuro e incierto. Si la condición no depende de las partes, sino de circunstancias de la naturaleza o de circunstancias ajenas a la voluntad de las partes, es una condición causal. Muy bien. Le digo al licenciado Pascual, licenciado Pascual, le voy a donar 50,000 pesos si el Cruz Azul queda campeón de este torneo. ¿Sale? Estamos hablando de una circunstancia que se encuentra fuera de la voluntad de las partes. ¿Vamos bien? Potestativo. Se encuentra dentro de la propia voluntad de las partes. Le digo al abogado Demetrio, abogado, le voy a donar 50,000 pesos si usted concluye su maestría con un promedio mínimo de 9. ¿De quién depende de que se cumpla esa condición?
En este caso dependía. Exactamente, de la propia parte involucrada, ¿verdad? Y mixta, si se Es correcto encuentra... en ese aspecto, perdón, profe. Es Ajá. correcto en ese aspecto porque pues usted nada más está prometiendo, pero si no cumplo en ese aspecto, pues obviamente pues se pierde esa promesa por parte de usted. No cumplió con la condición usted, entonces no surte efectos el acto jurídico. Llega el momento de su conclusión y digo, a ver, Demetrio, llegamos a la fecha conclusiva. ¿Concluyó su maestría con 9 de promedio? No, que tuve 8.5. No se cumplió la condición. ¿Se entiende? Para que yo me hubiera comprometido, debiste haber terminado con 9 tu maestría. ¿Ok? Eso en su caso del licenciado Demetrio. Yo en mi caso, obviamente, no sabemos así es cierta si va a ganar realmente el equipo. Si pierde, pues ya me voy a quedar sin nada. Ajá. Automático. Eso no depende de usted. Con el licenciado Demetrio sí es más factible de que concluya, obviamente ya depende de su persona. Exactamente. Por eso la causal, mi estimado abogado, pues hasta cierto punto se encuentra fuera de la voluntad de las propias partes. Muy bien. Ok, Susana, te escuchamos, por favor, abogada. Sí, ya me contestó, maestro. Es que yo entendía causal, por ejemplo, un contrato de promesa de compraventa de un inmueble en el que está sujeto a que los herederos se adjudiquen la herencia. En el momento que se adjudican, le van a vender. ¿Podría ser ese también ese ejemplo? O sea, es de que, a ver. Un contrato de compraventa con X persona sobre un inmueble que se encuentra intestado. Yo hago el contrato y donde en las cláusulas digo que se escriturará en el momento de que ya se concluya el intestado. O sea, ese inmueble, esa persona va a quedar como heredero y me lo va a vender a mí. Okay. ¿Sería causal? A ver, sí. le voy a decir una cuestión. A ver, vamos a ver. ¿Hay una certeza de que va a llegar un momento en que estas personas sean herederos, sí o no? Sí. Ok, entonces, si es un acontecimiento futuro y cierto, ¿sería plazo o sería condición? Condición, ok. No, sería plazo, ¿no? Porque es un acontecimiento futuro cierto. En algún momento, estas personas van a adjudicarse. ¿Cuándo ocurrirá? Pues a lo mejor en 1 año, 2 años, pero va a llegar el momento. Entonces, podríamos hablar inclusive de un plazo causal, ¿no? Bajo estas circunstancias, pues se establece que la venta se va a materializar hasta el momento que ellos sean declarados herederos, hasta el momento que ellos se adjudiquen. Pero sí, exactamente. ¿Sí? Bueno. Sí. Martín. Bueno, sí, esto es con referente a un testamento. Por ejemplo, cuando se manejan cláusulas donde vas a dejar como herederos a tus hijos, también sería lo que le comentaba a la licenciada, ¿verdad? Pero a ver, pero en un testamento usted puede dejar dentro de los actos que realicen sus herederos, pues puede ser un testamento puro, simple, o también... No, pero me refiero hasta que yo muera. En este caso particular, dejar dentro del mismo hasta que uno fallezca. Pues bueno, como vimos con antelación, sus efectos son mortis causa. Hasta en tanto no muera usted, sí, pues no se hará ninguna... Tiene razón. Estaba confundido con lo causal y con lo que decía la licenciada. Ajá. Sí, no se Gracias, muy amable, licenciado. Sí, muy bien. ¿Vamos bien, compañeros? Muy bien. Ok, sí, esas órdenes. Positivo. Le dejo una condición de hacer. Le dije al licenciado Demetrio, tienes que sacar 9, una obligación de hacer. Negativo. No saques, por ejemplo, le digo a la abogada Verónica, le dono mi departamento con la condición de que usted no saque a fulanito, no respete el usufructo vitalicio que tiene Juan Pérez. ¿Sale? Un no hacer. ¿Vale? La condición tiene que ser posible. La condición imposible se tiene por no puesta. Le digo a Francisco,
Francisco, usted va a ser mi heredero siempre y cuando antes de que lo designe como, antes de que usted ocupe el cargo, pues viaje a la luna y regrese y venga de regreso. Pues es una condición imposible. Se tiene por no puesta. ¿Vamos bien? Condición lícita, ¿sale? Dentro del marco de la ley, dentro de la moral y las buenas costumbres. Ilícita, contraria a derecho, contraria a la moral o buenas costumbres. Cuando se obliga a una persona a, pues, a tener un estado, o cuando se obliga a una persona al tema de los hijos, cuando se obliga a una persona a la adopción también de un hijo. En esos temas no nos podemos meter. No puedo decirle, a ver, mi hija, tú vas a ser mi heredera siempre y cuando contraigas matrimonio, o vas a ser mi heredero siempre y cuando tengas un hijo. Esas condiciones se tienen por no puestas. ¿Vamos bien? Modo o carga, gravamen adicional que se fija las partes en la celebración del acto jurídico. Le digo a Griselda, Griselda, le dono mi automóvil, pero le pongo la carga que durante un mes usted me lleve todos los días a mi trabajo. ¿Sale? Esa es la carga que yo le pongo en la celebración del acto jurídico. Y ya estará en usted si acepta o no dicha carga. ¿Vamos bien? Ok. Muy bien, compañeros. El último punto dentro de esta clasificación del acto jurídico, hablamos de la ineficacia del acto jurídico. La nada jurídica, el acto inexistente, no produce ninguna consecuencia de derecho. Los actos simulados no producen absolutamente nada, son nulos, son inexistentes. ¿Vamos bien? Los actos que se realicen violando los preceptos que hemos estudiado en esta sesión son actos nulos. Le vendo a Alberto una sustancia prohibida, le vendo una droga. ¿Sale? A ver, dentro de todo lo que revisamos, compañeros, ¿se manifestó la voluntad, sí o no? Pues sí, estuvimos de acuerdo los dos, ¿verdad? ¿Hay un objeto, creamos una relación jurídica? Pues sí, hasta cierto punto, sí. Pero ¿qué creen? El objeto indirecto es ilícito. ¿El acto es nulo o sí produce consecuencias, compañeros? Díganme ustedes. Tendría que ser nulo, ¿verdad? Ay, es que le apago sí, sería nulo, profesor, porque el objeto es ilícito. No hay posibilidad de convalidación. Ok, no produce ninguna consecuencia, ¿verdad? Exactamente. Ok, muy bien. Bueno, la consecuencia va a ser pues la responsabilidad de quien celebró el acto, ¿no? Y hasta Exacto. cierto punto los daños y perjuicios que cause dicho acto. Ujú. Acto Ya anulado. habría ahí ya la sanción para aquel que abusó, que utilizó la mala fe, ¿no? Exactamente, algún vicio del consentimiento, alguno de los, no cumplo con alguno de los requisitos que señalamos con antelación. Muy bien. Actos anulables. Vean lo que digo, ¿eh? Son relativos. ¿Los podremos convalidar? Sí. Hay un defecto de la voluntad, pero pueden ser convalidados. A Carmen le vendí un reloj que, pues hasta cierto punto, ella pensó que era un Rolex original. La realidad es que es una imitación muy buena. Y me dice Carmen, ¿sabes qué? El reloj sí me está muy bonito, me gusta mucho, pero no vale 50,000 pesos porque es una imitación. Sí me interesa, pero te voy a pagar 20,000 pesos. Vamos a llegar a un arreglo para no dejar sin efectos el acto jurídico. Podemos convalidarlo. El acto puede ser objeto de anulación si así las partes pues lo deciden, ¿verdad? ¿Sí? Exacto. Sí. Ok. Rescisión. Como una parte, como hubo un incumplimiento en la celebración del acto jurídico, pues el acto se va a considerar sin ningún efecto. Se van a rescindir los efectos del acto jurídico. Muy bien. Ujú. La voluntad.
compañeros, una de las partes que celebra el acto jurídico decide ya no dar continuidad al mismo. Por ejemplo, tengo un testamento. ¿Puedo dejar sin efecto ese testamento, compañeros? Sí, Totalmente, lo puedo dejar Sí. sin efectos. Sí, Tengo un comercio, lancé una oferta, nadie la aceptó, nadie compareció, ¿la puedo dejar sin efectos? sí, sí, así es. Busco sí. mi perrito Firulais, nadie se manifestó y yo lo encontré solito sin que nadie me lo entregara. ¿Puedo dejar sin efectos la recompensa? Claro que sí. ¿Sí? ¿Se entiende, compañeros? Resolución, mutuo acuerdo. Verónica y Francisco, que celebraron un contrato de arrendamiento, llega a su conclusión y dice, ¿sabe qué? Ahí muere, termina los efectos del acto jurídico. Ya no va a surtir ningún efecto para las partes que en su momento lo celebramos. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Claro que sí. Resolución. Muy bien. Compañeros, inoficiosidad. Se excede de lo legalmente autorizado. Abusamos, vamos más allá. Cumplimos hasta cierto punto con defecto el acto jurídico. Muy bien. Ok. Inoponibilidad. Cuando sus efectos pues dañan a un tercero, ese tercero se puede oponer. Y decir, a ver, ¿sabes qué, mi chavo? Hay un derecho ahí a mi favor, que aunque yo no intervine, pues sí me voy a oponer porque me vas a causar una afectación a mi persona, a mi patrimonio. Muy bien, compañeros. Sí. Ok. Muy bien. Perfecto, compañeros. Pues bien. Bien. Voy a continuar analizando un poco, compañeros, antes de que lleguemos a la pausa de los alimentos con el análisis de algunos atributos de la personalidad, que es muy importante que los estudiemos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Dejen cierro micrófonos. Recuerden que tengan mucho cuidado con el tema de los micrófonos, por favor. Muy bien. Vamos a ver.